Resident Evil 4 es un juego del que seguramente todos hemos oído hablar de él buenas cosas. Aunque no lo hayamos jugado, seguro que nos suena haber escuchado que fue distinto a 3 primeras entregas de la saga y que por mucha gente este es el mejor juego de Resident Evil. Y no es para menos porque en 2005 que salió, la experiencia del juego era una burrada. Si bien es cierto que tampoco es de esos juegos que haya envejecido como 10 de 10 en cuanto jugabilidad a la hora de apuntar o girar a Leon, en el resto de apartados sí lo ha hecho. Sus gráficos no dejan de ser excelentes para el año en los que se creó, y sus bosses eran muy buenos, además de tener una historia que estaba bien. Si bien es cierto que la historia en sí del villano final no era superior a la del 1 o a la del 2, pues creo que tampoco se quedaba atrás por lo que se mantenía ahí. Y debido a todos estos componentes y que se estaban sacando remakes de todos los Resident Evil, Capcom decidió sacar en 2023 un remake de esta famosa entrega. Un remake que lucía muy bien en los trailers, pero que a la vez había miedo por cómo iba a salir, porque siempre que hay un juego de por sí que es muy bueno y querido en su versión original, lo hay porque destrocen la esencia de la obra. No sería la primera vez que se cargarían un remake, y más en la saga Resident Evil, que el 3 no pilló para nada la esencia de Resident Evil 3 Nemesis. Pero hoy, por si estáis dudando de si jugarlo o no, porque sois fans del original, os vengo a dar opinión sobre si realmente vale la pena esta nueva versión o no. En cuanto a gráficos, no hay duda de que obviamente Resident Evil 4 Remake es mucho mejor. Solo hay que tener en cuenta los años que han pasado, y es que es algo normal. Pero también a su vez en cuanto a gráficos han añadido una cosa, y eso es la experiencia terror. Cosa que en lo original no sentías fuera de ese mal rollo de por sí que daban los personajes en algunos momentos, pero aquí es como que sí se muestra más esa parte de terror, aparte de la acción. Por momentos sabes que estás en Resident Evil 4, pero por otros momentos piensas que estás en el remake del 2 por jugar con esas zonas oscuras. Un ejemplo claro en el que podemos ver esto es en la parte en la que controlas a Ashley en ambas versiones. Y es que en una de estas estás de chill porque no transmite esa esencia que ha tenido Resident Evil de dar pues como cierto cague, y en la otra sí, porque no se ve casi nada y vas con un farol que no alumbra demasiado. Pero también hay más partes siguiendo el mapa que te encuentras esto y el buen uso de la linterna. Las zonas donde se ven los experimentos que han hecho con los pueblerinos, con las plagas, pues es algo increíble. La atmósfera sí se mantuvo a lo que originalmente es un Resident Evil de los antiguos. Mejoró mucho la experiencia estos añadidos e hizo que a los haters del 4, por alejarse de la esencia original, lo deban tener más en cuenta. Después también tenemos que los enemigos son más agresivos. Aquí hay por partes que me gustan y otras creo que es abusivo. Creo que hay momentos en los que al creador se le va la olla y añade mucho más enemigos de los que había que tener. Por ejemplo, en zonas como la primera de la aldea, para que te vayas acostumbrando, está bien. Pero zonas como las de Ashley con la demoledora tirando la pared es abusivo de enemigos, y lo mismo en zonas como la de los cañones de casi al final, que tienes que encender 2 interruptores en los lados y es bastante molesto. Está bien que haya acción, pero debería ser más moderada. Por ejemplo, hay zonas que aunque hay muchos enemigos, sí iguala la versión original en cuanto a dificultad, por ejemplo la zona de la casa. Otra zona también es la de los puentes típicas antes del gigante al que tenemos que enfrentar. Hay bastante enemigo, pero es aceptable. Pero en otras zonas se han pasado y no me acaba de gustar porque es como si ellos pensaran que cuanto más complicada la zona es, más entretenida. Y no está más alejado de la realidad porque no puede, porque es que no deja de ser injusto. Y eso que lo jugué en normal, en hardcore me mandan a que me devore Salazar. Como obviamente hubieron mejoras de gameplay y los enemigos, como he dicho, eran más agresivos, se añade a lo que ya pasó en anteriores remakes y es el cambio de armas sin necesidad de abrir cada 2x3 el inventario, permitiéndote cambiar entre ellas en el menú de acceso rápido. Aparte de eso, el mejor añadido para mí en cuanto gameplay, además de hacer que sea cómodo apuntar, que eso no pasaba en el 4 original, es sin duda el
parry y el hecho de poder abusar más de las patadas de Leon. Los parries son Dios, y si eres un Soul Player te lo gozas que no veas. Por eso la batalla contra Krauser es tan god. Otro añadido también que me ha molado es que en el juego, a pesar de haber tantos enemigos, también hay sigilo. Que aunque no pegue mucho con lo que es la saga Resident Evil, y menos en uno con tanta acción como este, tampoco es algo de lo que nos vayamos a quejar, porque queda bien, y tampoco es algo de lo que el juego te permita abusar para librarte de todos los enemigos, porque están bien repartidos para que te acaben descubriendo. Una de las cosas que también más me han gustado, pero también tiene su parte negativa, es que han tratado a varios personajes mejor que en el original y a otros no. Por ejemplo, Ashley, Luis y Krauser son los personajes que para mí mejor se han tratado respecto al original. En cuanto a Ashley, aunque sigue siendo bastante XD por momentos lo inútil que es, no molesta tanto como lo hacía, y además tiene más escenas añadidas donde vemos la sensación por la que está pasando con la plaga. Se nota mucho más esa conexión con Leon. Y Luis no solo dura bastante más, es que su muerte es distinta. Porque en el original lo mataba Sadler, si os acordáis, mientras que aquí lo mata Krauser. No solo tiene una muerte mucho mejor, es que se toman el tiempo para construir al personaje y decirte que formaba parte de Umbrella, además de decirte que se arrepentía de lo que había hecho y quería arreglar su error. Se paran más en desarrollarlo y darle más relación con Leon, y no ser un personaje añadido que sirve solo para que Leon tenga algo de ayuda temporal. Krauser es otro que para mí está mucho mejor, y no solo porque tenga mejores combates, es que tiene aún más presencia que antes, y aparte vemos más de relación maestro de alumno de ellos dos, y no te deja tan descolocado su primer encuentro porque antes de empezar el juego ya te lo enseñan entrenando a Leon. Pero personajes como Sadler y Salazar sí son afectados para mal. En el caso de Sadler, que es el villano principal, no solo sale bastante después de lo que lo hacía en el original, que si no me equivoco era en la iglesia cuando rescatábamos a Ashley, es que también sale bastante menos, y aunque su construcción es algo mejor porque nos hacen sentir con lo que siente ser poseído por la plaga, le meten como un aire más de tipo que intenta controlar el mundo. O sea, deja de tener tanta presencia para construirse más por notas que lees que por frases o apariciones que él tiene para enseñarte cómo es. Salazar sí fue el personaje que más cambió y para mal. Su diseño sí que se salió de lo alejado del original y que se intentó hacer como supongo que sí quisieron hacer en 2005 y no consiguieron, que fuera que diera más mal rollo. Y por aspecto sí que está conseguido, pero no acaba siendo un villano tan carismático como lo fue en su momento. El villano sale menos y no encordia tanto o muestra tanta personalidad juguetona como antes tenía. Es como si el personaje se sintiera más de relleno en este remake que como villano característico. Muy decepcionado con él porque tenía muy buenas escenas con Leon y te reías, incluso en alguno daba algo mal rollo. Pero aquí no. Un añadido que me moló mucho, que aunque dure poco juega bien sus cartas, es cuando te persigue el alcalde Méndez. Creo que ya en el original era el personaje que más mal rollo me daba, pero aquí añadieron que en cierta parte te persiga como si se tratara de Nemesis o Mr. X. Un añadido que me gustó mucho. Algunas cosas que han quitado, por ejemplo, son los Quick Time Events, y sinceramente para mí mejor, porque a una entrega con una jugabilidad como esta actualmente no le hacía falta. Esto era pues un recurso en épocas antiguas porque estaba bien y era un añadido del que no te podías quejar tampoco. Y era algo que ya habíamos visto en juegos como God of War o los típicos de esos años. Por lo que era una mecánica de aquel entonces. Han habido añadidos nuevos, como antes os he dicho, en los parries, pero ya no a nivel de combate, sino más bien de aventura por el mapa. Esto es, por ejemplo, la galería de tiro, que parece que no, pero está entretenido y nos permitirá canjear nuestras puntuaciones por accesorios. También se añaden misiones secundarias que al final nos acabarán sirviendo para conseguir objetos especiales del buhonero, aunque en mi caso estas misiones nunca me acabaron de llamar mucho la atención. Pero sí que ha habido un añadido que me ha gustado mucho, y eso es el lago. Aquel lago donde luchábamos contra el monstruo se ha expandido hasta el punto de que ahora forma parte de la exploración, donde tendremos que pasar por él no solo para matar al monstruo, sino también para conseguir las 2 cabezas necesarias para seguir avanzando.
Aparte, se ha añadido algún nuevo tipo de enemigo como los cabezas toros y los desnucados, que no están nada mal. Y por último añadidos son los puzzles, los cuales siempre han sido un factor clave de lo que es la saga, y aquí te añaden unos cuantos más para acercarse más al público, que se quejó de que no contenía casi ni uno. Los combates contra bosses han mejorado mucho debido a su gameplay, y es el que más ha afectado el de Salazar, que aunque lo sigues pudiendo reventarlo de un cohetazo, que yo no lo sabía, pues se mueve por todos lados y se hace mucho mejor. Mantiene el mismo diseño, pero sí se mueve no como en el antiguo, que este combate, a pesar de que no usaras el lanzacohetes, no podía ser más aburrido y estático, pero aquí no, aquí se mueve y está muy divertido. Y el otro que se ha mejorado mucho, no solo por su gameplay, es el de Krauser, que aparte de jugarse más con que este tío está rotísimo y te ha creado un campo de batalla en el entorno, la batalla disparando y haciendo parries está guapísima. Para mí es la mejor batalla de lo que es el juego, porque sí se siente una pelea en la que puedes esquivar y hacer parries de forma justa. Los otros bosses, al ser monstruosos, pues te toca correr y esquivar si puedes, pero todas las batallas son muy disfrutables. Después, pues otras batallas han sido beneficiadas por su gameplay, pero en cuanto al resto de apartados siguen igual que en el original, por lo que ninguna queja de ella. En general, mi conclusión es que creo que es un juego muy bueno, y que en el remake, teniendo en cuenta todo lo que os he dicho, es mejor que el original. Hay cosas que no, como son algunos de sus personajes, pero la queja es tan mínimo y respeta también al original en la mayoría de elementos, y no solo eso, sino que los mejora, que estaríamos hablando de un muy buen remake que hace disfrutable volver a recordar la obra original. Y encima, si eras de los que decías que eso no era un Resident Evil por su ambiente, te reto a probarlo, porque este sí se parece más a lo que fueron los primeros, con más puzzles añadidos y una atmósfera parecida a estos primeros. Vamos, que con Resident Evil 4 es un más que digno remake que recomiendo tanto si te gustaron solo los 3 primeros como si solo te gustó este. Y en caso de que haya personajes que quieras saber más de ellos y sus apariciones que no han tenido en esta y han tenido más en el original, pues te pones a jugarlo o a ver cinemáticas en YouTube. Pero recomiendo siempre antes Resident Evil 4 Remake, buenísimo como juego. Y bueno, me gustaría saber vuestra conclusión, a ver qué os ha parecido en los comentarios, si creéis que es un fiel remake o creéis que está bastante sobrevalorado. A ver qué me decís. Nos vemos en la próxima.